Vamos a realizar la construcción de la elipse con regla de compás, teniendo en cuenta la definición dada, que es: la elipse es el lugar geométrico de todos los puntos P, X, Y, cuya suma de distancias a dos puntos fijos F y F' llamados focos es constante. Entonces vamos a hacer la construcción y de ahí pues volvemos a revisar la definición para que quede claro. Entonces partimos de dos ejes que están intersectados perpendicularmente. Entonces vamos a hacer unas marcas desde el centro. Ya tengo mi compás a una abertura determinada, no es, puede ser cualquiera. Entonces voy a trazar dos puntos, uno a la derecha, uno a la izquierda, y a esos dos puntos de intersección los vamos a llamar vértices. Entonces vértice y vértice prima para diferenciarlos. Luego voy a disminuir la abertura de mi compás y voy a hacer lo mismo pero con el eje vertical. Entonces desde el centro hago una marca por abajo, una marca por arriba, y ya listo. Ahora mi compás va a ir con la abertura que va desde el vértice hasta el centro. El punto donde se cortan las dos líneas, los dos ejes, lo voy a llamar centro. Entonces me paro en el vértice y voy para el centro. Fíjense, tengo esta abertura. Y ahora me paro en cualquiera de estos dos puntos que hicimos sobre el eje vertical. Y voy a hacer unas intersecciones sobre mi eje horizontal. Listo. Y a esos puntos los voy a llamar focos. Foco F y F'. Entonces, los dos vértices y los dos puntos de la vertical pertenecen a nuestra elipse. Las F's, es decir, los focos, que son los que nos nombran en la definición de puntos fijos, no pertenecen a la curva de la elipse, pero pues son súper importantes para poder construirla. Vamos a tener, para la construcción necesitamos unos puntos de referencia, los cuales podemos hacer entre el foco y el centro, aquí en la parte izquierda, o entre el centro y el F' en la parte derecha. Vamos a construir 4 punticos para poder hacer la construcción. Entonces voy a construir por acá el punto A, por acá el punto B, por acá el punto C y por acá más cerquita el punto D. Estos puntos son indistintos, puede ser cualquier punto a cualquier distancia, siempre y cuando que queden a uno de los dos lados que mencioné anteriormente. Ahora el compás va a ir desde el vértice hasta el punto A. Vamos a iniciar con el punto A. Desde el vértice hasta A. Y nos vamos a parar en el foco. Todas las medidas son a partir del foco. Es decir, cuando utilice mi compás. Y vamos a hacer arcos. Un arco acá. Voy para el otro foco. Y un arco acá. Listo. Ahora, lo que es clave. Ya tengo la medida del vértice a mi punto A. Voy a seguir trabajando con mi punto A, pero ahora va a ser la medida en mi compás desde A hasta el otro vértice, es decir, esta medida. ¿Vale? Entonces voy a cerrar un poco el compás y voy desde A hasta el otro vértice. Y cuando tenga esa medida, nos paramos en el foco. Esto con el objetivo de hacer unas intersecciones. Ahora nos paramos en el foco y hacemos unas intersecciones. Listo. Esas intersecciones me va a determinar 4 punticos nuevos. Esos 4 puntos pertenecen a nuestra elipse. Hago lo mismo con el punto B. Va desde el vértice hasta el punto B. Nos paramos en el foco. Hacemos un arco. Hacemos un arco. Vamos para el otro foco. Hacemos un arco. Hacemos un arco. Ya tomé la medida desde
el vértice izquierdo hasta B, ahora vamos desde el B hasta el vértice derecho. Desde B hasta el vértice derecho. Nos paramos en el foco y hacemos las intersecciones con los arcos. Por acá, por acá, por acá y por acá. Y eso nos da 4 punticos nuevos que pertenecen a nuestra elipse. Lo mismo con C y con D. Desde el vértice hasta C. Ahí está, nos paramos en el foco. Hacemos arcos al otro foco. Hacemos arcos. Luego desde C hasta el vértice derecho. Nos paramos en el foco. Hacemos intersecciones. Vamos para el otro foco. Y hacemos intersecciones. Y tenemos otros 4 punticos que pertenecen a la elipse. Vamos con el último puntico que es D. Nos paramos en el vértice. Desde el vértice hasta el punto D. Nos paramos en el foco. Hacemos arcos al otro foco. Hacemos arcos. Y ahora desde el punto D hasta el vértice derecho. Desde el punto D ahí está, desde D hasta el vértice derecho y nos paramos en el foco, punto de intersección, vamos para la parte izquierda, punto de intersección y punto de intersección. Y entonces tenemos otros 4 punticos. Listo, entonces con los puntos o gracias a los puntos de referencia A, B, C y D tenemos 4 puntos en cada cuadrante, es decir, construimos 16 punticos, más estos 2 puntos de los vértices, más estos 2 puntos de intersección, es decir, tenemos 20 puntos para construir nuestra elipse. Lo que sigue es a mano alzada, con una línea curva suave, pues unir los punticos y hacer nuestra elipse. Bueno, acá ya me adelanté un poco y uní los puntos con una curva suave y se nos forma pues esta figurita que es la elipse. Entonces vamos a mirar la definición. Bueno, antes de eso vamos a revisar estos punticos, los determinamos gracias a las eléctricas de referencia que pusimos acá. Entonces voy a tomar algunos puntos para poder ir a la definición. Este puntico como salió de A, vamos a decir que es A sub 1, este que es B sub 1, este que es C sub 1 y coloquemos este último que es D sub 1. Y a partir de estos punticos pues voy a mirar la definición. Dice, es el lugar geométrico de todos los puntos P, X, Y que cumplen una condición. ¿Cuál condición? Que la suma de distancias a dos puntos fijos, a este F y este F' que son los focos, la suma de distancia a esos dos puntos es fijo, es constante. Entonces voy a iniciar el ejemplo con A, este A sub 1. Entonces la distancia de A sub 1 a F, lo voy a escribir por acá. Ahí está, la distancia de A sub 1 a este F. Le voy a sumar la distancia del mismo A sub 1 al otro punto fijo que es F'. Ah, bueno, acá coloqué el unito arriba, pero abajo, ¿listo? A sub 1 a F más A sub 1 a F'. Es decir, esta distancia más esta distancia. Eso me va a dar un resultado.
Ya vamos a mirar otra cosita. Revisemos el punto B. Voy a hacer lo mismo. La distancia de B sub 1 a F más la distancia del mismo B sub 1, pero ahora a F', me va a dar otro resultado. Hagámoslo con C. La distancia de C sub 1 a F más la distancia de C sub 1 a F' me va a dar otro resultado. Hagámoslo con D. La distancia de D sub 1 a F más la distancia de D sub 1 a F' me va a dar otro resultado. Aquí lo que hemos hecho es que ya tomé los puntos A, B, C, D, estos 4 puntos como ejemplo, y sumé las dos distancias, la distancia de cada punto a los dos focos. Ahora, para que sea elipse se debe cumplir algo, que sea constante. Es decir, que la suma de estas distancias sea igual, que la suma de estas distancias sea igual, que la suma de estas distancias sea igual, que la suma de esta distancia sea igual, que cualquier punto que tome se debe cumplir esa condición. Es decir, si yo quiero tomar un puntico que no hice, por ejemplo, este puntico. Para este puntico, la distancia de este puntico a F más la distancia de ese mismo puntico a F' debe dar el mismo resultado de estos de acá. Y esa es la definición del lugar geométrico. Si se cumple esto, la figura es una elipse. Ahora, elementos de la elipse. Focos, los dos puntos fijos que ya se construyeron. El centro, la intersección de los dos ejes. El eje focal es el eje por donde pasan los focos, o mejor, es el eje que contiene a los focos. El eje normal es el eje vertical que es perpendicular al eje focal y que pasa por el centro. Los vértices, ya los tenemos acá, son los dos puntos de intersección con el eje focal. El eje mayor es el segmento que está entre B y B'. Este segmentico, esta línea se va a llamar eje mayor o eje principal. Eje menor. El eje menor es el que va en estas dos lineecitas, solamente el que inicia acá y termina acá. El segmento se llama eje menor o eje secundario. Y radio vector es la distancia que hay entre un punto y cualquiera de los focos. Entonces, el punto último que construí, eso es un radio vector. O si lo quiero hacer con el otro foco, ese también es un radio vector. Listo, entonces cualquier lineecita que va desde el punto a cualquiera de los focos es radio vector. Esta gráfica puedes pasar que coincida con el centro del plano cartesiano. Es decir, el centro de la elipse coincide con el centro del plano cartesiano. Para ese caso, este será mi eje X y este será mi eje Y. Pero no siempre va a pasar eso. Puede que la elipse esté dibujada en cualquier lado o en cualquier cuadrante de nuestro plano cartesiano. Es más, puede que no se vea así horizontal, sino que nuestra elipse esté vertical o esté en cualquier sentido. ¿Listo? Sino que se hizo así como para la construcción. Otra cosa interesante, la suma de estas dos distancias va a ser igual que la suma que hay desde este vértice hasta este vértice. Entonces, si sumo esta distancia y la comparo con la distancia que hay entre el foco y un punto y el punto y el otro foco, las distancias van a ser iguales. Y esa es la construcción de la elipse.